Me llamo Carlos Arrobarias y estoy estudiando grado superior en actividades físico-deportivas en el Instituto de AFA Madrid. Y debido al problema que estamos teniendo con el COVID-19, es decir, la enfermedad que está ahora, la pandemia, pues nos hemos obligado a hacer nuestras prácticas presenciales. Como no podemos asistir a ellas, debemos hacerlas a base de teletrabajos. Y esto va a ser un vídeo teórico, ¿vale? Sobre cómo llevar un campamento, cómo formarlo, cómo hacer su desarrollo y elección, por ejemplo, de los mejores eventos para realizarlos. Y luego también tener un poco en cuenta los problemas que nos pueden sugerir al hacerlo, ¿vale? Vale, pues dependiendo también de cómo sea la actividad desarrollada en la clase, se podrá juntar al cuaderno de una manera u otra. Es decir, como actividades predeportivas, podemos hacer talleres, podemos hacer gincanas, es decir, muchos tipos de, por ejemplo, talleres. Tenemos que tener en cuenta el espacio, el material a construir, el presupuesto, la limpieza, los aspectos psicológicos que mejoramos con el taller, con las gincanas, el número de secciones que debemos meter, la organización especial, la descripción de cada sección, el monitor encargado que está haciendo la realización, el material que estará usando por esta realización, detallado por posta, la organización temporal y los encargados que estén dispuestos y métodos de limpieza. ¿Cómo podemos? O sea, la elección de los mejores eventos, es decir, aquí vemos cuándo son las mejores actividades para cada tipo de eventos. Es decir, depende del tipo de campamento que queramos realizar, podemos hacer un tipo de evento u otro. Al fin y al cabo, tenemos que diferenciar también la época del año para hacer el tipo de campamento, para diferenciar de las actividades. Por ejemplo, no vas a hacer una gincana de agua en invierno, o actividades de agua que están reservadas sobre todo para la época festival de verano. ¿Y qué planes de emergencia o pautas de seguridad hay que seguir? Pues siempre hay que tener presente un pequeño protocolo, ¿vale? Es decir, de emergencia, asistencia o botiquín, que habrá que describir y ponerse en una situación previsible de riesgo para tener controlado cómo actuar en un accidente y qué protocolo. Por ejemplo, en caso de hacerse una esguince de tobillo, una herida abierta o casos similares, pues depende de la actividad y del desarrollo de las mismas. Todo esto lo vamos a llevar a cabo teniendo en cuenta todas las fases que debemos seguir para poder realizarlo. Es decir, tenemos que tener bien claras las características. Por ejemplo, en los albergues juveniles, las residencias juveniles, que se tratan normalmente, ¿vale?, de establecimientos de carácter cultural y de formativo. El servicio que prestan es el alojamiento y manutención, incluyendo a una serie de servicios residentes relacionados con actividades culturales, deportivas y de ocio. En una residencia juvenil tenemos las habitaciones, tenemos el gimnasio, la cafetería, la lavandería, la biblioteca, la cocina y el comedor. Es decir, está todo muy bien equipado. Tenemos luego lo que son las colonias del campamento y campamentos. En este caso se trata de, por ejemplo, de campamentos al aire, ¿vale? En el que el alojamiento se realiza mediante estructuras que pueden ser sólidas, como por ejemplo podemos tener bungalows, podemos tener tienda de campaña, cabañas u otros elementos portátiles que se pueden fijar al suelo. Es decir, y debemos estar preparados para el desarrollo de actividades de tiempo libre, culturales y educativas. Hay que tener en cuenta que en estas instalaciones se encuentran alejadas en su mayoría de los núcleos de población. Su uso se centra normalmente en temporadas de verano y de vacaciones, es decir, está todo normalmente alejado de todo. Porque en los campamentos, por ejemplo, tenemos lo que es el alojamiento, botiquín y servicios higiénicos, cocina, ¿vale?, y comedor, zona de actividad descubierta, zona de actividad cubierta, es decir, uno que esté cubierto con tejado, otro no, al aire libre, terreno, piscina, espacios de multiaventura, ¿sabes? A ver, no todo eso son igual en todos los campamentos, pero eso es en general.
También tenemos que tener un plan de emergencia y evacuación, ¿vale? El plan de emergencia es un conjunto de medidas que nuestro objetivo es hacer frente a situaciones de riesgo, es decir, que podemos prevenir, ¿vale? Para las instalaciones o para las personas. Con su aplicación, ¿vale? Podemos minimizar las consecuencias negativas de este tipo de situaciones. Para que una situación sea peligrosa no es necesario que se produzca o se haya producido un daño, sino que se puede producir, porque un elemento clave para la posibilidad de que ocurra el daño. También tenemos que tener importancia que es valorar el daño, ¿vale? Valorar todos los factores que intervienen en la actividad y de manera que interactúan con ellos. Tenemos que conocer objetivamente cuál es la característica que puede tener una influencia sobre sí misma. Y como siempre, el responsable de evaluación de riesgo deberá recabar la información pormenorizada de cada actividad. Tenemos como así, por así decirlo, un gráfico, ¿vale? Que lo explica. Tenemos lo que es las instalaciones y el entorno próximo, los equipos materiales y utilizar en la actividad, los factores configurados en una situación de peligro, el factor humano y los tipos de actividad. Siempre que trabajemos en grupo, ¿vale? Debemos que en nuestra condición de responsables de usuarios conocer el plan de emergencia de establecimiento o en toda su integridad. Además, realizaremos las siguientes actuaciones. Por ejemplo, hay que comprobar que las puertas de emergencia no tienen obstáculo alguno y que su apertura no presente dificultad alguna. Todo esto está llevado a cabo debido a todos los campamentos tienen que tener uno, es decir, confirmaremos que todas las diferencias de un segundo plano en situación con señalización del recorrido a realizar en caso de emergencia o de evacuación. También hay que observar qué señalización del sistema de protección es correcta y realizaremos también con los participantes actividades formativas e informativas de prevención. En fin, yo haría también, para mi gusto, algún tipo de simulacro para que estos niños sepan cómo actuar, por ejemplo, cuando les pase, si pasa o no, que esperemos que no, ¿vale? Os voy a meter un poco lo que es también la base del juego y su relación, ¿vale? Al fin y al cabo, el juego es una actividad que transcurre dentro de sí misma y se practica por la satisfacción que produce su misma práctica. Se juega dentro de determinados límites y de espacios. También tiene todo juego tiene su emoción y tiene su tensión. Es decir, incertidumbre o azar. Todos los juegos antes tienen una actividad libre, ¿vale? Cada uno tiene sus propias reglas, obligatorias y aceptadas por todos los jugadores que participan en él. El equipo de jugadores que propondrá perdurar son después del determinado juego. El juego se rodea con la facilidad del misterio y del secretismo. Es imposible separar la competición, es decir, como función cultural de la triple unión entre el juego, fiesta y animación sacra. ¿Cómo podemos utilizar también el juego como expresión de libertad? Bueno, el origen del juego se encuentra en la conducta que está instintiva, ¿vale? Instintiva, pero solo se hace posible cuando las coacciones instintivas se relajan, es decir, este relajamiento se debe a la garantía animal joven, es decir, el cuidado de una cría, por ejemplo, el hombre por la seguridad social. Las nuevas relaciones por el medio ambiente permiten también una nueva libertad de conducta que se manifiesta por el juego. Por eso, la relatividad de libertad con el respeto de la meta constituye con una condición del juego. Pues solo se puede jugar en el ámbito libre, en el campo relajado. Es decir, siempre tienes que seguir las contribuyencias de una norma y demás, ¿vale? Para no estropear el juego. ¿Qué parámetros intervienen en la personalidad del juego? Por ejemplo, inteligencia, ¿vale? Hay juegos que están más preparados para la inteligencia, como muchos juegos de pensar. Tenemos la motricidad para el movimiento, ¿vale? La afectividad. Tenemos la creatividad, sobre todo para que los niños imaginen y demás. Y luego sociabilidad, ¿vale? Para que jueguen juntos entre ellos y creen otro vínculo. Es decir,
Tenemos lo que es la presencia o no de material determinada, las características de un juego. También podemos encontrar con juegos de material y juegos sin material, ¿vale? De ahí el juguete o juegos sin material. Normalmente yo prefiero juegos sin juguete, debido a que son los juegos más creativos, al fin y al cabo. Por ejemplo, tenemos el Polisicacos, el Pilla-Pilla. Es decir, hay muchos tipos de juegos. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.